Hoy vamos a hablar de la manifestación, pero no esa manifestación de que te dice la gente de que visualices y que de la nada se cumplen todas las cosas. No, una visualización bajada a tierra y como yo lo he experimentado en los últimos 6 años de mi vida. Para comenzar, quiero que ustedes entiendan que yo cuando tenía 20 años, nunca había escuchado sobre estos temas. O sea, de verdad, yo entré al mundo del desarrollo personal cuando comencé en redes de mercadeo y ahí empecé a escuchar conceptos como esto, de manifestación, de metas, de objetivos, pero antes de eso yo no tenía nada de conocimiento sobre este tema de crecer y emprender y todo esto. Entonces, hasta en el 2020 fue cuando yo aprendí sobre todo esto. Y la primera vez que me dijeron que hiciera un sueñógrafo o un mapa de sueños, recuerdo que la persona empezó a decirnos que pusiéramos destinos a donde queríamos viajar, porque yo decía que una de mis metas era viajar por el mundo, conociendo diferentes lugares. Y en su momento, pues obviamente yo como no me había permitido visualizar o ni siquiera sabía a dónde quería viajar. Recuerdo que en ese momento empecé a seguir líderes de la misma industria en la que yo estaba y empecé a ver chicas que habían viajado a Europa, a Santorini, habían viajado a Perú, habían viajado ¿a dónde más? A México. Y en ese momento, guiándome en esas personas que habían viajado a esos lugares, yo puse en mi soñógrafo que quería viajar a Perú, a Santorini, a París, a México y no recuerdo cuál era el otro destino que puse en mi soñógrafo. No es porque yo nací con ese deseo de viajar a esos lugares. Créanme que yo nací en un entorno en el cual el viajar no es no estaba en nuestra plática, ni siquiera lo veía posible porque de verdad es un contexto muy diferente. Pero bien, ese día yo decidí hacer caso e hice mi primer soñógrafo. Recuerdo que también puse ganar $600 extra. No, mentira, ganar $1000 extra. Esa fue mi meta. También puse vivir en un apartamento mejor, comprar mi primer auto. Y bueno, que mi abuela tuviera un auto. En ese momento no tenían auto. Una Hilux, recuerdo que puse un color negro. Pero bien, en ese momento si ustedes me preguntan si yo creía en eso, la verdad que para ser honesta, no creía. Simplemente hice caso porque mis líderes me decían que era importante visualizar o ponerse metas. Y en su momento eso fue lo que yo hice, ponerme metas. Entonces bien, decidí hacerlo. En su momento las imprimí, recuerdo, las puse en una pared y las demás las dejé guardadas en la computadora. Bien, yo de verdad lo hice, pero no es como que yo todos los días visualizaba eso y me sentaba a ver eso. No, simplemente yo lo escribí y ahí se quedó todo. Yo seguí trabajando en mi vida con lo del negocio, volando y haciendo todas las cosas que requería hacer, ¿no? Ahora bien, esto es algo muy, muy puntual. Eso fue en el 2020. En el 2021, recuerdo que tipo a mediados de año del 2021, de la nada me escribe un amigo, bueno, unos amigos socios, bueno, que están en la misma industria, y me dicen, Indris, ¿sabes que tenemos un viaje para Perú con la iglesia y sobran unos cupos? Y te escribimos para ver si te gustaría apuntarte. Hay que dar X cantidad en este momento, se va a apartar con tiempo, así te da tiempo para poder ahorrar. Y en ese momento me acordé lo que había puesto en el soñógrafo. Y dije, obvio que sí. O sea, me dio tiempo para poder ahorrar y para poder planificar el viaje. Y listo, ese año se me dio ir a Perú, el 2021. Después, en el 2022, recuerdo, lo mismo, yo estaba volando en mi empleo, por ende como que no podía hacer muchos viajes porque el tiempo era como muy limitado, ¿no? Recuerdo que también ese mismo grupo de amigos iban para Europa. Yo les dije desde el inicio que no iba a poder ir porque era mucho tiempo y porque yo estaba trabajando y bueno, todo eso. Después ellos acondicionaron el viaje, la fecha, para que yo pudiera ir y poder planificar mis vacaciones en esa fecha. Todo se dio, yo renuncié a mi empleo, todo fluyó, pero lo que voy es que 2 años después yo había cumplido todos los sueños. Ya había ido a México, a Perú, a Santorini, a París, 2 años después de haber planificado mi viaje. Cuando yo regresé de ese viaje de Europa, yo me senté y empecé a ver mi soñógrafo y créanme, que muchas cosas ya se habían cumplido. Por ejemplo, mi auto, yo había pedido que fuera un carro negro, mi carro era negro, o sea, el que tenía en ese momento. Mi abuela se había comprado una Hilux color negro, como el que yo había puesto en mi soñógrafo. Ahí estaba mi foto de yo en Perú, en México, en Santorini, en París. Y en ese momento me di cuenta y dije, no puede ser, 2 años después de haber puesto eso en mi soñógrafo, ahora están acá.
Lo que les quiero decir es cuando uno se pone una meta, cuando uno escribe algo, cuando uno se toma el tiempo de buscarlo, algo pasa allá afuera. Llámenlo Dios, universo, conciencia infinita, lo que quieran llamarlo. Yo elijo llamarlo Dios. Yo creo cuando uno decide escribir y ponerle mente a lo que uno quiere, algo empieza a pasar allá afuera. Entonces, hoy en día se lo digo, yo en serio me tomo el tiempo para poder escribir qué es lo que yo quiero, qué es lo que me gustaría alcanzar. Otro ejemplo pero muy claro es, yo tengo una agencia de creación de contenido y bien, en su momento yo solo tenía como 4 clientes si no recuerdo, pero yo siempre quise tener una agencia de viajes como cliente porque es un rubro que me gusta mucho y aparte que siento que es un gran potencial para poder hacerle marketing. En su momento recuerdo que llegó una persona para poder preguntarme respecto a los servicios de marketing. Yo le brindé toda la información sobre qué es lo que ofrecía, el precio, y esa persona no estaba dispuesta a pagar lo que yo requería, ¿no? O sea, lo que yo realmente cobro por mis servicios. Y simplemente estaba dispuesta a pagar la mitad. Y yo le dije, mira, definitivamente no eres el cliente para mí. Entiendo que en este momento no se te dé pagar lo que vale mi servicio, pero no pasa nada. O sea, no estoy dispuesta a bajar mi valor porque, o sea, realmente lo que yo ofrezco es muchísimo comparado a eso. En fin, recuerdo en ese momento, yo iba en el auto y yo dije, ok, este cliente no lo voy a tomar porque, o sea, no es lo que yo valgo, o sea, no es lo que mis servicios valen, pero yo hoy declaro que yo voy a tener una agencia de viajes y me va a buscar y va a pagar lo que yo, o sea, lo que yo cobro por mis servicios, porque lo valen. Yo recuerdo exactamente dónde iba aquí en San Pedro Sula, en una calle que no sé cómo se llama por ahí, pero recuerdo exactamente el lugar donde yo dije eso. Yo lo dije nada más. Yo dije, va a llegar a mí una agencia de viajes. Creo que no pasó ni 2 meses cuando publiqué un video y me llegó un mensaje a mi WhatsApp y me dice, hola, vi tu video que habla sobre marketing, te quería preguntar si haces, o sea, si manejas redes sociales de negocios. Yo le dije, sí, claro, ¿negocio de qué tienes? Tengo una agencia de viajes. Good. Le dije, hagamos una reunión, hicimos una reunión, le mostré la propuesta y esa persona me dijo, listo, démosle viajes. ¿Cuándo comenzamos? O sea, no, ni siquiera me empezó a decir, puedes bajar el precio o no. Simplemente me dijo, listo, comencemos. ¿Qué requerís para comenzar? ¿A qué cuenta te transfiero? Entonces, así como eso, han pasado muchísimas cosas en mi vida, las cuales, o sea, a veces no, siento que no estoy tan pendiente de los detalles, pero cuando me siento y empiezo a ver todo lo que Dios ha hecho en mi vida, todas las cosas que se han cumplido, en algún momento yo me he sentado y lo he pensado. Algunas cosas Dios me ha sorprendido, no se lo voy a negar. Definitivamente se ha pasado con las cosas que yo he deseado, me ha dado mucho más. Pero sí, muchísimas otras cosas, de verdad, yo las he pensado y hoy en día son parte de mi realidad. Entonces, lo que sí les quiero decir hoy es, a veces pasamos la vida ocupados haciendo cosas, queriendo, trabajando, en todo lo que trae el día a día y no nos damos espacios para poder sentarnos y de verdad preguntarnos qué me gustaría alcanzar a nivel negocio, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel pareja, en todas las áreas de tu vida. Yo te invito a que ahora te sientes y que digas, bueno, pues, ¿qué me gustaría alcanzar? Y que no te limites a cómo estás en este momento. Sueña en grande. O sea, lo peor que puede pasar es que se te cumpla. Entonces, si te gustaría viajar, date el espacio de ir a internet, buscar qué lugares te gustaría viajar y ponte la meta. Si quieres ir a París, ve a internet, búscate un video cómo es París y decide si quieres ir ahí. Y ponlo, escríbelo. Si quieres tener un negocio, ¿qué negocio quieres tener? Busca información sobre ese negocio. ¿Qué se requiere para construir ese negocio? Y escríbelo. No te digo que va a pasar instantáneo o automáticamente solo con pensarlo, pero sí te digo que hay un poder grande allá afuera que desconocemos cómo funciona, pero yo te aseguro que van a pasar los años o los meses o los días y vas a ver atrás y vas a decir, no puedo creer, lo que yo pensé en este momento, o lo que deseé o lo que escribí, hoy en día es una realidad en mi vida. Entonces, pusiste una intención. Pregúntate, ¿cómo son las relaciones que quieres construir a nivel negocio, a nivel personal? ¿Qué negocio te gustaría tener? ¿A dónde te gustaría viajar? ¿Con quién te gustaría viajar? ¿Qué casa te gustaría vivir? ¿Qué auto te gustaría conducir? Tómate el tiempo para hacer esto. Créeme que no te va a llevar más de lo que te lleva un capítulo de la serie.
Date espacio para poder diseñar la vida que te gustaría vivir.